La primavera árabe, y desde la perspectiva geopolítica, ¿cuál puede haber sido el impacto para Israel o algunos de los impactos para Israel de acuerdo como se está presentando en este momento en los análisis? Ahora mismo platicaba yo con la directora de Enlace Judío, y lo que yo le cuento es que normalmente trato de hacer análisis. Yo soy un analista internacional que no nada más se dedica a estudiar Israel, ni se dedica exclusivamente a estudiar Medio Oriente, aunque es uno de los temas que principalmente trabajo por razones de que en México no existe demasiada gente que lo haga. Sin embargo, lo mismo estudio elecciones en Estados Unidos. Ahora mismo hablo mucho de Asia, por ejemplo, porque es una de las materias que he impartido en el departamento de Historia. Entonces hablamos de Afganistán, Pakistán, o bien incluso de China, Corea, etc. Entonces, cuando hablo acerca de Medio Oriente, intento elaborar este tipo de análisis de la manera más objetiva posible, intentando presentar factores y actores de acuerdo como estos más o menos se van acomodando, intentando no involucrar sentimentalmente. No siempre es posible, y se reconoce que, bueno, un bagaje no se puede eliminar, por supuesto, pero yo estudio, cuando estudio Israel del mismo modo como estudio a Líbano, como estudio a Siria, o como estudio a Pakistán, o como estudio a Afganistán, intentando efectuar este trabajo analítico para hacer pues un esfuerzo un poco más centrado de las distintas visiones, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que van a escuchar ahora mismo. Y esto, claro, tiene consecuencias sentimentales para todos y cuestiones emocionales, pero esas hay que intentar hacerlas por lo pronto a un lado, porque el primer paso para tener cualquier problema siempre es efectuar un diagnóstico lo más objetivo posible, que no parta tanto del corazón como partir de intentar desmenuzar cuáles son los factores. ¿Ok? Entonces, primer elemento, cuestionar el término empleado básicamente por la prensa, primavera árabe. El término puede ser cuestionado desde la concepción de lo que es la primavera hasta, por supuesto, pues todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empieza la primavera? Normalmente en el mundo. 21 de marzo. El 21 de marzo. La primera revuelta o la primera manifestación que se conoce como primavera árabe es en Túnez y arranca a partir de un fenómeno específico un 17 de diciembre. ¿En qué estación estamos el 17 de diciembre? No, ni siquiera ha entrado el invierno. El invierno entra 4 días después de esto, o 5 si no me equivoco, 22 de diciembre, ¿no? 17 de diciembre todavía es otoño y ya andamos hablando de primaveras. Los dos primeros dictadores que caen, que son prácticamente los dos movimientos que obedecen o se ajustan a lo que se conoce como esta narrativa de la primavera árabe, caen durante el invierno, no durante la primavera. Entonces, cuando hablamos de primavera, más bien estamos haciendo alusión a otra cosa, ¿no? Claramente el tiempo no es, por lo menos si lo miramos correctamente, el tiempo no es. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la primavera? La primavera de Praga. Históricamente se hace alusión a movimientos del pasado. La primavera de Praga no fue el único movimiento que se conoce así, pero sí efectivamente se hace alusión a cuestiones del pasado. Pero ¿qué es la primavera? Es esa estación, ¿no? Donde todo florece, donde todo reverdece. En el imaginario colectivo, la primavera es la primera estación del año, siendo que no es. La primera estación del año es el invierno, obviamente. Pero en el imaginario la primera es donde todo empieza, la primavera es donde todo empieza, donde el ciclo comienza porque todo florece, todo reverdece, todo despierta, ¿no? Es la otra forma como se conoce este movimiento, el despertar de las juventudes o del mundo árabe, ¿ok? Entonces el término arroja bastante complejidad porque esto implicaría
que anteriormente estaríamos hablando de una calle árabe dormida, lo cual tampoco se ajusta con lo que verdaderamente ha sucedido. Es un poco más complejo que eso, número uno. Número dos, sí hay toda una narrativa que obedece a una serie de factores y a una serie de circunstancias que ahora mismo voy a explicar. Pero consideren este caso específico, ¿ok? Mohamed Bouazizi es un desempleado, subempleado, si lo quieren llamar así, desempleado, subempleado tunecino, que tiene que alimentar a 8 personas. Para poderlas alimentar tiene un puesto de frutas, verduras, en una calle de Túnez. Y un buen día llegan los policías de Túnez y le dicen: levanta tu puesto. Y él dice: no lo voy a levantar. ¿Por qué lo voy a levantar? Entonces recibe una reacción agresiva, los oficiales le piden una mordida, lo cual es completamente común en un régimen como el de Túnez, lo mismo en Egipto y en otros países de la región. Él no está dispuesto a dar la mordida y le levantan el puesto. Está todo el cuento, que si le escupieron, que si no le escupieron, eso es todo, ya empieza todo un mito, ¿no?, al respecto. El caso es que va y empieza a protestar, no atienden su caso, no recibe respuesta, empieza a crecer su frustración y un buen día se prende fuego y se inmola enfrente de las oficinas de gobierno. Este asunto es capturado por una parte de la sociedad tunecina que reproduce este incidente a través de redes sociales y comienza a organizar una serie de manifestaciones que empiezan chicas y que empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Esto finalmente termina desembocando en que no demasiados días después, el dictador de Túnez, Ben Ali, se ve obligado a renunciar y se sale. Y por lo tanto ha ocurrido una revolución de terciopelo prácticamente sin muertos, prácticamente sin mayores choques, sin mayor conflictiva, donde aparentemente Túnez, en solo unos pocos días, gracias a las redes sociales, gracias a todo este movimiento de jóvenes, accede a la democracia. Les acabo de contar el cuento de la primavera árabe. Y entonces la gente dice: voilà, eso es la primavera árabe, maravilloso. Ese es el cuento que se va a reproducir, porque entonces otras sociedades de la región se fijan en lo que pasa en Túnez y dicen: bueno, si Túnez pudo, ¿por qué no nosotros? Y entonces comienzan a efectuar movimientos similares, y entonces en la prensa, en la narrativa, en el imaginario de todo el mundo, la primavera árabe es una ola de revoluciones esencialmente pacíficas, promovidas por los jóvenes a través de redes sociales, que terminan eliminar las dictaduras anquilosadas, represivas y autoritarias de la región, y que por lo tanto desemboca en un advenimiento de la democracia. Consideren entonces esa narrativa. La narrativa, recuerden ustedes, es un relato, es una forma de contar los eventos, los sucesos, en este caso la historia. Esa es la narrativa A. Ahora, pasemos a otro tipo de narrativa. ¿Qué pasa si yo les digo que de 17 países árabes más un país no árabe, que es Irán, o sea, de 18 países, únicamente 4 países han accedido a cambio de régimen de una manera u otra? De 18, solamente 4. Y de esos 4, en cada uno de estos 4 existe una determinada excepción, sin la cual no se puede entender el cambio correspondiente. Es decir, los movimientos de la así llamada primavera árabe tienen efecto, tienen resultado exclusivamente en 4 casos, y esos 4 son por excepciones en cada uno de ellos. Entonces, ¿dónde están las revueltas masivas, etcétera? ¿Dónde está el Twitter? ¿Dónde está el Facebook? ¿Qué sucede realmente? Y aquí es donde tenemos que
entender cuáles son los factores comunes a la región y cuáles son los factores que separan a los países, porque efectivamente va a haber algo hay, sin lugar a dudas, pero eso que hay no necesariamente se va a ajustar a esta narrativa que yo les acabo de contar al principio. Eso que hay es una serie de circunstancias que va a mover un chorro de cosas en la región, pero que no necesariamente va a terminar precisamente como este cuento, relato feliz de la revolución de terciopelo tunecina. ¿Cuáles son estos factores? Habría que incluir, yo diría, por lo menos los siguientes. Primero, estamos hablando de movimientos juveniles. Eso es esencial comprenderlo. En una región donde aproximadamente 60% de la población es de 24 años o menos, los jóvenes van a manifestar una serie de reacciones, una serie de descontentos. Son movimientos esencialmente de jóvenes. Entonces, primer factor. Segundo factor, desempleo. Condición estructural sin la cual no se puede comprender ni Túnez, ni Egipto, ni ninguno de los otros países. Altísimo desempleo. Se calcula que en toda la región de lo que se conoce como el mundo árabe hay un promedio de 24 a 25% de desempleo juvenil. Aquí vamos a mezclar estos dos factores, porque no es nada más la tasa de desempleo de 9, 10, 12 o 15%, sino el desempleo juvenil. Aquí estamos hablando de que en una población mayoritariamente joven, 1 de cada 4 jóvenes no tiene trabajo. Elevadísimo. Pero esto se va a combinar con otros temas estructurales, económicos, como por ejemplo el incremento de precios, muy marcadamente el incremento de precio de los alimentos. Todos estos factores se empiezan a juntar, ¿ok? Se empiezan a juntar. Además, vamos a encontrar, perdón, déjenme apagar esto porque no me está dejando de sonar. Adicionalmente a todos estos temas, tenemos en muchos de los países condiciones de pobreza, condiciones de subdesarrollo, condiciones de corrupción. Todos estos elementos manifiestos en la historia de Mohamed Bouazizi: desempleo, desempleo juvenil, corrupción, pero además, y este es el elemento esencial que distingue al mundo árabe de España o de Grecia o de Inglaterra o de cualquier otro país en donde los movimientos sociales también van a llegar y permear. En estos países específicos, todos estos elementos estructurales económicos van a convivir con dictaduras autoritarias, represivas o reinos, en muchos casos monarquías, que no permiten a los jóvenes procesar estas demandas. O sea, es el Mohamed Bouazizi que ya está padeciendo el desempleo, que ya está padeciendo los problemas de la economía, pero que le quitan su puesto y que le exigen una mordida y que no le hacen caso. Pero encima de todo, un régimen que no da respuesta porque no me permite ni formar partidos políticos mayormente, o bien son partidos políticos de cartón, no me permite elecciones libres, no me permite expresarme. Si yo voy a salir a la calle y me voy a expresar, voy a ser reprimido en la mayor parte de estos países. Esos son factores comunes en unos países más que en otros, ¿ok? Pero todos estos elementos se van a encontrar presentes. Entonces esto empieza a acumularse, se empieza a acumular y empieza a crecer. Dicen, ¿por qué antes no? A ver, ¿por qué estos movimientos no explotan en el 2001? Porque si la dictadura existe desde hace muchos años, entonces estos temas podían haber explotado 2002, 2003, 1997. ¿Por qué van a explotar exactamente en el 2011 o bien en el 2010 en el caso de Túnez? Bien, tenemos una crisis económica planetaria en 2008 que va a exacerbar estos factores. El desempleo en Túnez específicamente crece en el año 2010 dramáticamente. O sea, el desempleo, la crisis del 2008 empieza a pegarle prácticamente a todos los países, pero a unos como Túnez, por ejemplo, les empieza a pegar más y llega a un nivel de una desocupación juvenil de 30%. En Túnez el desempleo crece dramáticamente en un año.
Y esto va a hacer que la gente esté comunicada, la gente esté impactada por la situación. Y adicionalmente, en un país como Túnez, donde sí hay acceso importante a Internet y donde sí hay acceso importante a Facebook, esto se empieza a compartir por las redes sociales. Las redes sociales van a funcionar no como un factor determinante, sí como un factor contribuyente. Van a contribuir porque 35% de los tunecinos tiene acceso a Internet y 25% de los tunecinos tiene acceso a Facebook. Uno de cada 4 tunecinos tiene acceso a Facebook. Entonces vean ustedes, ¿no? Jóvenes desempleados con acceso a Facebook que empiezan a manifestar su descontento y que de pronto se enteran que Mohamed Bouazizi se inmoló porque le exigieron mordida, no la quiso dar, le levantaron el puesto, etc. Ya no podemos, se manifiesta. Ok. Hasta aquí los factores comunes. Esto se reproduce en mayor o menor grado de Túnez a Marruecos, a Egipto, a Yemen, a Bahrein, a Siria, etc. Estos factores, repito, en mayor o menor grado, porque claro, una dictadura como la Siria específicamente, todavía va a ser incluso más represiva, porque existe, por ejemplo, el factor en Siria del servicio secreto, el Mukhabarat, donde se estima que aproximadamente 30% o 35% de la población común y corriente, brinda información al servicio secreto. Entonces, si Mauricio está dando una plática en este momento, debo estimar que 30% de ustedes me van a acusar con el Mukhabarat, lo cual va a generar mi encarcelamiento automático. Entonces, en algunos sitios, esto todavía tiene un mayor impacto. Pero hasta aquí los factores comunes. A partir de este momento empiezan las diferencias. Les voy a pedir que apunten sus preguntas. Déjenme irme porque por cuestiones de tiempo para permitir el flujo y dejamos 10 minutitos al final para contestar, ¿ok? Sí. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de este punto, muchos otros países van a replicar lo que sucede en Túnez. Pero hay que entender una gran diferencia. Túnez es una sociedad muy similar a las sociedades europeas en materia, por ejemplo, de composición económica. Es una sociedad principalmente de clase media, la sociedad tunecina. Es un país pequeño de 10 millones de habitantes. Entonces, ya hablar de Egipto y hablar de Túnez ya no es lo mismo. Egipto es un país que tiene 50% de su población viviendo en pobreza, frente a Túnez, que se calcula aproximadamente 4% de su población viviendo en pobreza. El resto de la sociedad es esencialmente clase media. En Túnez, en Egipto no. Sí hay una clase media, sí hay una clase social con acceso a universidad y con acceso a Internet, pero no es la gran masa de la población. Entonces, Egipto es un país de 85 millones de habitantes, controlado, con un nivel de control todavía más férreo y más severo que el de Túnez. ¿Qué sucede en Egipto? En Egipto básicamente empiezan las manifestaciones, ¿no? Y claro, hay decenas de miles en las calles, no más. Las primeras manifestaciones en Egipto, en el Cairo, convocan a una, no sé, unos 30,000, 40,000, 50,000 personas, y en ese momento todo el mundo empieza a decir, bueno, entendamos que Egipto no es Túnez, va a llegar Mubarak y las va a reprimir absolutamente. Y efectivamente Mubarak saca a la policía, a su policía, que es el aparato represivo, y comienza una represión brutal de estas manifestaciones, como estaba acostumbrado a intentar que no se les salga de las manos. El problema es que las manifestaciones empiezan a crecer, y empiezan a crecer a un nivel ante el cual Mubarak se da cuenta que la policía no le va a alcanzar y que necesita sacar al ejército a las calles. El momento en que Mubarak saca al ejército a las calles, estaba firmando su sentencia sin saberlo, porque los militares, que son siempre en cualquier régimen los verdaderos tenedores o poseedores del poder, eso apréndanselo siempre, los militares hacia donde se inclinen, hacia ahí es a donde va a caminar un determinado país. Los militares se dan cuenta de la situación y dicen, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? O nos ponemos a reprimir brutalmente a las manifestaciones y por lo tanto nos hacemos enemigos del pueblo y nos quedamos con Mubarak, o nos quedamos en stand-by y vemos a ver qué pasa y vamos tomando las decisiones según caminando.
Y esto es lo que hacen. Deciden no reprimir las manifestaciones, mayormente. Si únicamente marcan cercos, los militares, no la policía, estoy hablando de los militares egipcios, marcan un cerco y dicen, en este cerco tú te puedes manifestar. Entonces lo que sucede es que las decenas de miles, cuando se dan cuenta que no van a ser reprimidos, se convierten en cientos de miles. Porque entonces ya podías salir a la calle y no ibas a ser reprimido. Es más, esas famosas fotografías que alimentan la narrativa de la primavera árabe incluyen soldados abrazados con la gente, incluyen los tanques usados como pintas para graffiti, incluyen los soldados marchando con la gente. Bueno, ¿en qué consiste esto? Consiste esencialmente en una decisión que los militares toman de no ejercer una represión brutal. Y por eso digo, esto es una excepción. Porque lo que sucede en Egipto no va a suceder en estos otros 17 países a los que yo me refiero. En Egipto los militares deciden no reprimir, y al decidir no reprimir, en esta primera fase me refiero, encuentran que la solución es dejar a Mubarak solo. Y lo deponen. Lo que sucede en Egipto es un golpe de Estado. Quitan al dictador y dicen, a partir de este momento, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas va a hacerse cargo del país, el dictador pasará a su casa y lo vamos a juzgar y ya veremos qué hacemos con él. Y entonces toman el liderazgo prometiendo en un futuro una democracia. Pero aquí la excepción egipcia consiste en un golpe de Estado que da el ejército. Y esto podría suceder, y no ha sucedido, en otros países, como por ejemplo Siria. Si ustedes quieren entender por qué Siria se mantiene, en esencia porque las élites militares, por otros factores que no me voy a meter en este momento, las élites militares permanecen con Bashar el-Assad. Si las élites militares dejan al dictador, normalmente sucede un golpe de Estado, que es lo que terminamos viendo en Egipto, ¿no? Y ese golpe de Estado va a tener vaivenes, va a tener momentos donde los militares van a permitir elecciones democráticas y va a tener momentos de regresión también. Los militares, una vez establecida las elecciones democráticas del Parlamento, van a disolver al Parlamento unos meses después, con el objeto de sostener el control de lo que ellos perciben con un grandísimo ascenso de la hermandad musulmana. Entonces, ¿qué hay en Egipto hoy? No hay tanto esta primavera. Lo que hay en Egipto es un presidente emanado de la hermandad musulmana, electo, sí, democráticamente, un poder y fuerza adquirida de la hermandad musulmana, en pleito con un régimen que persiste. El régimen en Egipto, el antiguo régimen, sigue ahí. Siguen ahí los jueces, siguen ahí las élites económicas, siguen ahí las élites militares mayormente. En estos momentos parece ser que los islamistas han logrado encontrar un entendimiento con los militares y por lo tanto se le está permitiendo al presidente Morsi comandar la dirección del país, pero no se les olvide que no hay parlamento. En este momento en Egipto no hay parlamento, el parlamento lo disolvió el ejército y sigue así, y siguen los pleitos por la constitución y han pasado muchos meses y estamos viendo este toma y daca entre las dos fuerzas. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo que en Egipto, y por cierto les paso esta estadística porque es muy interesante, si Túnez tenía 35% de acceso a internet, Egipto tiene 25% de acceso a internet. Si Túnez tenía 25% de acceso a Facebook, Egipto va a tener para el 2011 solamente 12% de acceso a Facebook. Entonces, el Facebook y el internet van a jugar un papel, pero un papel menor, no son el factor esencial. En Egipto la comunicación se da a otro nivel, un nivel mucho más tradicional, porque al mismo tiempo que Egipto suceden revueltas en Túnez, en Yemen, perdón, pero al mismo tiempo, me refiero al mismo tiempo, exactamente al final de enero del 2011. Y Yemen es un país que tiene solamente 1.7% de acceso a internet, 0.1% de acceso a Facebook. Entonces,
Obviamente el Facebook no es el factor determinante, sí contribuye, donde existe se emplea, los jóvenes lo usan para convocar a las manifestaciones, pero ahí están las manifestaciones de Yemen, ahí están las revueltas en ese país particular y obviamente estamos hablando de una sociedad totalmente distinta. Yemen es un país principalmente de componente de pobreza, no tiene prácticamente una clase media importante, y por lo tanto las manifestaciones y marchas las va a organizar la oposición. En cambio, un país como Arabia Saudita va a tener, comparen esto, ¿no? Decíamos, Egipto, 12% de acceso a Facebook, Arabia Saudita tiene 17% de acceso a Facebook. Hay más Facebook en Arabia Saudita que en Egipto, y sin embargo en Arabia Saudita las manifestaciones no prenden. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita va a suceder el patrón o la norma de los otros 14 países, no los 4. ¿Qué va a suceder en la mayor parte de los países? Los regímenes existentes van a tener capacidad de adaptarse a la nueva situación y van a ofrecer paquetes de soluciones que resulten atractivos a los ciudadanos para dejar de manifestarse, y por lo tanto las manifestaciones no crecen. Estos paquetes consisten en palos y zanahorias al mismo tiempo. Te doy zanahorias y si no tomas las zanahorias, entonces te doy palos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en países como Arabia Saudita y otros más. ¿En qué consisten las zanahorias? Miren, ya entendí, la gente está muy descontenta, entonces voy a cambiar al primer ministro. Adelante, paz, muevo al primer ministro. O muevo, renuncia todo el gabinete y pongo un gabinete nuevo. Adelante, va. O por ejemplo en Marruecos, permito elecciones parlamentarias, yo me quedo donde estoy, el régimen se queda tal cual, pero permito elecciones parlamentarias para que ustedes sientan que ya están habiendo avances, ¿no? Entonces no es el derrocamiento del régimen, es simplemente la resiliencia, así se conoce, como la capacidad de adaptación, capacidad de recuperación de los regímenes. En Arabia Saudita y otros países, otras monarquías del Golfo, hay suficientes recursos y por lo tanto existe un reparto en cash por familia, se reparte dinero por las familias para intentar atenuar estos factores económicos que están golpeando a los distintos países en cuestión. Entonces existe reparto de recursos también en Marruecos. Por ejemplo, Marruecos lo que hace es que incrementa el sueldo de los funcionarios públicos porque tienen capacidad de hacerlo y reducen los costos de las gasolinas. Entonces le estás brindando zanahorias a la gente. Te reduzco el precio de las zanahorias, incremento el sueldo de los funcionarios públicos, permito elecciones para parlamento, etc. Todos estos factores son ofrecidos a la gente y el que no esté de acuerdo, a ese sí lo reprimo. Absolutamente, con toda la capacidad represiva del régimen, lo cual va a hacer que en la mayor parte de los países las monarquías, los reinos, las dictaduras persistan con el poder y que permitan que de alguna forma la situación no crezca. Todo esto salvo en Siria. ¿Por qué Siria? Y bueno, salvo en Siria más lo que siga, hasta el momento. ¿Por qué en Siria? Porque en Siria lo que va a acontecer es que esas manifestaciones, esas protestas son reprimidas brutalmente, a un grado tal que en lugar de producir que la población se repliegue a sus casas y se deje de manifestar, lo que van a terminar produciendo es una disidencia por parte del ejército que no está de acuerdo en reprimir a la gente de esa manera. O sea, básicamente es dispararles dispararles con cañones, dispararles con balas, etcétera, por parte del ejército y por parte de la gente que empieza a radicalizarse. La gente empieza a darse cuenta que manifestarse 1 mes, 2 meses, 3, 4 meses no tiene ningún impacto y no está sucediendo. Digo, y además hay que entender, es admirable que una población, a pesar de ser de esa forma reprimida, haya persistido en las calles. Las manifestaciones en Siria duran 4, duran 5, duran 6 meses el año pasado y continúan a pesar de la represión. Cientos de miles de personas saliendo a las calles. Es algo verdaderamente impresionante. También refleja el grado de descontento. Imagínense ustedes qué nivel de descontento popular tiene que haber
para que la gente siga saliendo a las calles a pesar de saber que me están disparando. Pero eso no es eterno. La gente se empieza a radicalizar y esta radicalización va a producir grupos de oposición que empiezan a tomar las armas. ¿Qué armas? Primero que nada, las armas del gobierno, las armas que empiezan a provenir del ejército y toda la disidencia. Renuncia un sargento, renuncia un comandante, renuncia una persona con toda su tropa y se unen a lo que se va a conformar como un ejército sirio libre. Y en Siria lo que va a terminar ocurriendo es una guerra civil. De complejidad internacional, otra vez no me meto en ese tema porque pues otra vez me abarcaría bastante. Ahorita a ver si me da tiempo, ahorita lo toco. Pero en Siria sucede eso, y Siria permanece como un estado de indefensión. Entonces, esta primavera, esta narrativa de primavera, híjole, más bien hay que totalmente replantearla, porque el caso sirio es más bien una ola de manifestaciones, marchas que se convierten en una guerra civil. Y lo que estamos viendo en Siria es una guerra civil de carácter prolongado, donde ambas partes están siendo alimentadas por actores internacionales y donde esto pues lo que predice es que el conflicto siga adelante todavía un tiempo más, a pesar de que se piense que Bashar al-Assad pues, puede caer en cualquier momento. Pero el estado de caos, de vacío de poder que se está generando en Siria es sumamente peligroso. Ahorita lo voy a intentar abordar. Ahora, quiero que entiendan el otro factor de excepción. Yemen, decía yo, es una excepción porque en Yemen lo que ocurre es que el presidente, cuando se da cuenta que la situación no puede continuar, pues renuncia y deja ahí al vicepresidente. Entonces no es una revolución. Lo que ocurre básicamente es que el presidente se sale y deja al vicepresidente, y el vicepresidente con todo el régimen y las élites políticas ahí siguen más o menos intentando seguir el proceso de las cosas, ¿no? El caso de Yemen. La otra excepción que es fundamental comprender es Libia, porque lo que sucede en Libia es que el coronel Gaddafi, en Libia sucede algo similar a lo que pasa en Siria, de que la gente, pues ante la represión brutal, empieza a tomar las armas, se empiezan a conformar milicias que empiezan a luchar en contra del gobierno, pero la diferencia es que Gaddafi básicamente reprime a esta rebelión en aproximadamente 10 o 12 días. Prácticamente la tenía sofocada. A los 15 días de la revuelta, Gaddafi tenía prácticamente tomado de vuelta el país, nada más que a cada lugar que iba llegando iba matando a la gente, iba masacrando literalmente a las personas, y eso produce una reacción internacional muy seria. Esto aunado con el hecho de que Libia es un país rico en petróleo, con intereses europeos muy marcados, va a convocar a la comunidad internacional para que exista una incursión aérea autorizada y avalada por Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es la excepción en Libia? La excepción en Libia es que el régimen cae, sí, pero no cae debido a las manifestaciones, protestas, ni cae de manera pacífica. El régimen cae básicamente gracias al apoyo de la comunidad internacional, un apoyo aéreo, pero un apoyo que termina mermando las tropas del coronel Gaddafi a lo largo de 8 meses y que va a terminar con su caída hacia el mes de agosto. Los rebeldes se recuperan gracias al apoyo, repito, aéreo, porque cada vez que los iban a atacar, pues llegaban los aviones de Francia, los aviones de Inglaterra, los aviones de la OTAN y bombardeaban a las tropas de Gaddafi, y esto hace que Gaddafi termine cayendo. Es un factor que sí ocurre en Libia, que no ocurre en Siria. ¿Por qué en Siria no ocurre? Bueno, esencialmente porque, yo diría, por 2 factores centrales. El primero es que Siria es una zona de influencia rusa desde tiempos de la Unión Soviética. En Siria hay una base naval de Rusia, es la salida de Rusia al Mediterráneo, es un aliado estratégico de Rusia en la región, que ha armado a los Assad desde hace muchísimos años y que considera no debe ser intervenida por parte de la OTAN. Recuerden, los enemigos de la Guerra Fría eran la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia comandado por la Unión Soviética por otro. Entonces Rusia todavía tiene esa animadversión contra la OTAN y no le gusta que la OTAN
esté en lo que considera su territorio. Para Rusia, Siria sigue siendo su territorio. Aunque esta postura se ha venido flexibilizando en los últimos meses, de cualquier forma, Rusia no va a ver con buenos ojos la caída del régimen de Bashar el-Assad. No lo ve como Occidente, ¿no? Entonces tenemos el factor Rusia y tenemos, por supuesto, el factor Irán. El factor Irán tiene que ver con el hecho de que Siria es un aliado estratégico de Irán. Más bien, Bashar el-Assad es un aliado estratégico de Irán desde hace muchos años y conforma un círculo geopolítico que Irán no puede permitir, en su visión, no puede permitir caer. De esa manera, tanto Rusia como Irán van a alimentar al régimen, principalmente Irán con armamento, recursos, pero Rusia también con armamento y recursos, y van a permitir que cada vez que veamos que Bashar al-Assad ya cayó, seguramente en 3-4 días cae, de pronto vemos cómo se recupera y otra vez retoma posiciones. ¿De dónde vinieron las nuevas armas? ¿De dónde viene el dinero para seguirse manteniendo? ¿De dónde viene la naftalina que utiliza para reabastecer los tanques? Viene de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Bueno, porque Venezuela ha conformado un círculo también con Irán, y entonces estos actores internacionales robustecen de nuevo al régimen y otra vez va. Pero a los rebeldes sucede exactamente lo mismo, porque los rebeldes están apoyados por Occidente, no directamente por Estados Unidos, por una política interna estadounidense que en este momento está bastante carente de recursos, pero sí con el apoyo de Turquía, con el apoyo de Arabia Saudita, con el apoyo financiero de Qatar y con el apoyo logístico de la CIA. La CIA le va ofreciendo a los rebeldes inteligencia, información. Entonces los rebeldes van y explotan un cuartel y matan a 4 grandes y prominentes funcionarios del gobierno sirio gracias al apoyo de la CIA. Eso hace que los rebeldes también permanezcan fuertes y tampoco sean fácilmente aplastados. Entonces lo que tenemos en Siria es un conflicto permanente, ¿ok? Ahora, me he ido bastante rápido, lo sé, y les pido disculpas, pero es por el tiempo, ¿no? Porque sí quiero tocar este otro tema. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a Israel? A Israel le cambian el mapa de la noche a la mañana. Israel tenía una serie de aliados, una serie de amigos, medio amigos, o lo que ustedes quieran llamar, o una serie de enemigos, adversarios, conocido. ¿Esto qué significa? Que el mapa previo es un mapa relativamente predecible. Bashar el-Assad es mi enemigo, sin duda, pero le conozco. Yo sé cómo va a reaccionar. Yo sé qué va a hacer con su armamento químico. Yo sé cuándo va a soltar el armamento químico, cuándo no. Yo ya puedo predecir su reacción. Se hace incluso con teoría de juegos, con modelos de juegos, donde se plantean los escenarios. Si yo actúo así, yo estimo que el otro va a reaccionar de esta manera porque lo conozco. Entonces, si ustedes me conocen y saben que me avientan en este momento una piedra, me voy a ir corriendo porque ya me conocen, saben que me voy a ir corriendo porque tienen todo un bagaje de interacción. Entonces, incluso el enemigo es preferible que permanezca donde está como enemigo, ¿no? Mubarak, bueno, es Mubarak, el régimen egipcio, finalmente una paz fría, no se puede llamar paz, si lo quieren ustedes ver así, como lo quieran llamar, un estado de no violencia, sin duda, donde yo ya sé cómo va a reaccionar, donde yo sé que si yo bloqueo a Gaza en el norte, lo van a bloquear en el sur, a pesar de lo que digan discursivamente, porque yo ya conozco cómo es el asunto con Mubarak. Yo ya sé que tiene la frontera sur, mi frontera sur, bajo control. Yo ya sé que no permite actividades de los grupos islámicos porque tampoco le conviene a él. Yo sé que tiene reprimida la hermandad musulmana. Yo sé quién es Mubarak, lo conozco, ¿sí? Y está en un estado pues de relativa calma. Por lo menos me puedo estar preocupando por Irán en este momento sin tenerme que estar preocupando por Egipto. Entonces mi atención se va a Irán. El momento en que cambia el mapa, los cambios hay que entender, no necesariamente son hacia la democracia. O sea, todo lo que he querido plantearles actualmente es que estos grandes cambios no necesariamente han resultado en un advenimiento de la democracia, las libertades y los derechos humanos en la región. ¿Qué es lo que sí ha resultado? Por lo pronto, perdón que tenga que pintar así, pero bueno, el ascenso del Islam político
en sus distintas vertientes, en las vertientes más moderadas y en las vertientes también más radicales, porque cuando existen vacíos de poder, grupos políticos diversos van a aprovechar esas condiciones de vacíos de poder y empiezan a operar donde antes no necesariamente están operando. Entonces vamos a encontrar islamistas radicales, incluso yihadistas que anteriormente no estaban actuando en Libia, que ya empiezan a actuar en Libia. ¿Sí me explico? Igualmente sucede ya mismo en Siria, porque el régimen deja de tener el control de todo el territorio y eso permite la entrada, el ingreso de grupos de nivel más radical y claro, el ascenso del Islam moderado. Ese Islam moderado, pues Islam político moderado, me refiero a los grupos islamistas que van a participar del parlamento en Egipto primero, luego del gobierno y demás, islamistas que argumentan que su propósito no es entrar en una lógica anti-israelí o en una lógica anti-occidental, pero que sin lugar a dudas van a tener posiciones menos favorables o menos amigables hacia Israel. Y por lo tanto, este vacío de poder, este caos, empieza a hacer que Israel tenga que poner su atención ya no nada más en Irán, sino en toda la región. ¿Qué está sucediendo en este momento, por ejemplo, en Libia? Vean, de pronto, alrededor del mes de octubre o noviembre del año pasado, cae un cohete en Israel y lo revisan, lo estudian y se dan cuenta que es un cohete del arsenal de Muammar Gaddafi. O sea, un cohete que cayó en Ashdod desde Gaza es un cohete de procedencia libia. ¿Qué hacía un cohete libio en Gaza? Pues muy fácil. Debido al vacío de poder generado, también se incrementa el tráfico de armas que fluyen hacia Gaza. Entonces, ¿cuál es el interés en este momento de Israel? Israel tiene que estar vigilando qué es lo que está sucediendo con Gaza, porque el tráfico de armas viene con mucho mayor flujo, porque existe una mayor oferta en el mercado, existe un vacío de poder y existe un mercado fuera de control que permite que el flujo de armas llueva con mayor facilidad. Por lo tanto, Israel está muy preocupado no nada más por lo que pasa en Gaza, sino por lo que sucede en Libia. Ahora mismo lo vemos, lo que sucede en Sudán, lo que sucede en varios países de la región por ese factor. Luego, ¿qué pasa, por ejemplo, para Israel en Siria? En Siria, claro, Israel sabe que Bashar el-Assad es un enemigo. Israel puede ver favorablemente el hecho de que la alianza de Irán-Siria se vea cortada. Esto no es algo malo para Israel si es que Bashar el-Assad cae y entrar a un régimen más favorable a Occidente, pero ese no es el único escenario posible. Uno de los escenarios que se está vislumbrando es el vacío de poder que se genera ante la caída de un régimen y el ascenso de grupos que no necesariamente son pro-israelíes, al contrario. Y estos grupos pueden empezar a operar en territorio donde hay una falta de control. Por lo tanto, Israel está sumamente preocupado de qué sucederá, por ejemplo, con el armamento químico. ¿A manos de quién va a parar una vez que Bashar el-Assad caiga? Esto se está siendo estudiado con mucho detenimiento por parte de Israel. Entonces vean cómo el mapa de la situación general en toda la región cambia para Israel. Tiene que estar preocupado, por ejemplo, por la frontera egipcia, porque anteriormente pues tenía la seguridad de que los grupos, estos grupos de militantes, no estaban operando en esa frontera. Cuando se da cuenta Israel, estos grupos ya están operando. Entonces Israel tiene incluso que combatirlos y de pronto esto genera incidentes con Egipto, situación que anteriormente era muy poco probable que ocurriera, y estos incidentes con Egipto empiezan también a resquebrajar las relaciones de los dos países. Tiene que intervenir Estados Unidos, pero también incluso ahí hay problemas, ¿no? O sea, hay que comprender un factor. Salen encuestas, salen estudios que anteriormente no salían. Por ejemplo, el Pew Research Center investiga y se da cuenta que en países como Egipto el sentimiento anti-israelí es brutal. Es brutal. Esto anteriormente no salía a la luz porque los regímenes eran cerrados. Cuando se hacen estas encuestas recién salido, salen estudios que indican que 70% de los egipcios se consideran anti-israelíes y 70% de ellos piensa que el acuerdo de paz entre Egipto e Israel tendría que ser renegociado porque fue un acuerdo de las élites.
esas élites que ahora derrocamos y esas élites represivas que nos estuvieron reprimiendo todo el tiempo, y por lo tanto fue un acuerdo completamente desfavorable para Egipto. Entonces tendría que renegociarse de acuerdo con la opinión pública. Entonces los presidentes emergentes de esta nueva ola tienen que atender a esta gente que piensa de una manera anti-israelí o que tiene sentimientos anti-israelíes. Por lo tanto, no es gratuito que vamos a ver reacciones más duras por parte de la gente en Egipto, específicamente. Un acercamiento de pronto con Irán, claro, viendo sus propios intereses, viendo cómo se reacomoda la situación, y permitiendo que de pronto entren en la embajada de Israel sin hacer un mayor movimiento, y después sí, claro, intentar eliminar la protesta, pero de alguna forma si se quema la bandera de Israel, si se irrumpe en la embajada, si se amenaza al personal, pues no importa, porque finalmente se está permitiendo una expresión popular que ya se conoce, que es una expresión verdaderamente anti-israelí. Entonces Israel empieza a tener un panorama realmente más complicado, que se va a combinar con otro factor internacional que verdaderamente me va a dar muy poco tiempo para tocar, pero es el declive relativo de Estados Unidos como potencia global. Estados Unidos se encuentra en un momento muy complicado de su propia historia. Estados Unidos ya no tiene capacidad ni financiera, ni económica, ni geopolítica de estar en todos lados al mismo tiempo como antes. Entonces, Estados Unidos tiene que tomar prioridades. Y entonces cuando vemos reacciones de Estados Unidos intentando replegarse o intentando no intervenir, tiene que ver con muchos factores, y entre otras cosas tiene que ver con el presupuesto. Son momentos muy complicados. Estados Unidos está pasando por el periodo de endeudamiento más elevado de toda su historia, está operando con un déficit fiscal completamente insostenible, diría yo, de república bananera. Si Estados Unidos fuera una empresa, habría que cerrarla inmediatamente, porque está produciendo deuda a medida que suceden los meses, y esto genera reacciones internacionales. Entre otras cosas, Estados Unidos se tiene que dar pasos para atrás en el mundo. Estados Unidos no puede ya reaccionar como la gran potencia que era en otros momentos, y el repliegue militar, recorte de bases, recorte de presupuestos. Por ejemplo, Estados Unidos deja Irak, pero no nada más deja Irak, tenía un plan B, que era sostener una importantísima embajada para mirar sus intereses. De pronto nos enteramos hace 4 meses que Estados Unidos tiene que hacerlo, por recortar su embajada a la mitad, la embajada de Estados Unidos en Irak, porque no le alcanza el presupuesto y porque tiene que hacerlo. Y esto es prácticamente ceder el terreno de Irak pues naturalmente a Irán, porque Irán, como país chiita, va a influir naturalmente sobre Irak, y no hay mucho que Estados Unidos pueda hacer para evitarlo. Entonces, esta serie de combinaciones ocasionan que Israel tenga que ir trabajando, ir operando con un replanteamiento geopolítico completamente diferente. No está fácil. Claro que yo no estoy diciendo algo que ellos no sepan, obviamente están trabajando sobre estos escenarios desde hace ya muchos meses, y Israel ha optado por manejar un perfil bajo, porque honestamente a Israel le convenía el esquema anterior para efectos de sus intereses, solamente que el esquema anterior consistía en una serie de dictaduras represivas, autoritarias, etc. Entonces Israel no puede agarrar y decir tan abiertamente que ojalá y Dios quiera que los reinos y monarquías del Golfo Pérsico permanezcan todos en su lugar, porque finalmente Israel eso es lo que necesita. A Israel le conviene que los 13, 14 regímenes que existen en este momento permanezcan. Claro, obviamente, si vinieran regímenes pro-occidentales o vinieran gobiernos más amigables hacia Estados Unidos, etc., claro, sería un mejor escenario, pero es impredecible en este momento, y este es el tema esencial. Con esto quiero dejar unos pocos minutos por ahí a preguntas, ¿no? La primavera árabe, más que la narrativa del advenimiento de la democracia gracias a las juventudes que despiertan y producen revoluciones de terciopelo, más que eso, lo que acarrea es una serie de circunstancias que incluyen vacíos de poder en muchos países, que incluyen
esquemas distintos, esquemas diferentes, impredecibles, y cuando existe la falta de predicción a nivel internacional, existen riesgos, y esos son los riesgos que hay que atender en este momento, y esto va desde Libia, Egipto, hasta incluso Yemen o incluso Siria, ¿no? Países donde Israel no tenía su atención puesta. Entonces, al tema de Irán hay que agregar ahora estos otros temas dentro de la agenda política y dentro de la serie de planes que Israel va a tener que enfrentar, diría yo, en los próximos años, porque no es un asunto de un mes ni de 2 meses, ¿ok? Me queda muy poco tiempo, repito, son temas muy amplios, me da muchísima pena que no haya podido profundizar más en varios de estos casos, pero también dejamos el espacio abierto para poderlo hacer en otro momento. Me gustaría saber, me da poquito tiempo, pero pues por ahí tenías una pregunta, si querías, y si puedo contestarla, encantado. Yo sé que en Cuba tienen reprimido el internet. En estos países no les dan como cierto tiempo para meterse a internet, no están como viendo lo que hacen. En unos sí y en otros no. En Siria, por ejemplo, y este es un tema esencial, el Facebook está completamente bloqueado. Entonces el Facebook no puede haber sido el factor que movió Siria porque el Facebook estaba prohibido. Claro, los jóvenes encuentran mecanismos, siempre hay mecanismos tecnológicos para armarte un Facebook a partir de triangularlo, pero no tuvo el papel para nada en Siria el Facebook que por ejemplo en Túnez. Entonces la respuesta es: en Túnez el internet era prácticamente libre, en Egipto era prácticamente libre hasta cierto momento que se bloquea, pero ya cuando se bloquea ya la revolución estaba prácticamente incubada, ¿sí me entiendes? En cambio, en otros países el Facebook sí es completamente prohibido y sí es mucho más controlado, monitoreado, como sucede por ejemplo en China, ¿no? Sí. Digo, durante la época de la Revolución Francesa, pues sabemos que hubo muchos intelectuales muy célebres como Montesquieu, entre otros, que influenciaron estos movimientos. Y ahorita en la primavera árabe no se ha hablado de este tipo de personajes. ¿Existen? Muy poco, te diría yo. Sí existen, y por ahí uno de ellos, por cierto, era uno de los candidatos más fuertes a recibir Nobel de la Paz, por cierto, un intelectual estadounidense. Sin embargo, yo te diría que en esencia se trata de manifestaciones, protestas, esencialmente espontáneas, generadas esencialmente, no en todos los países, en Yemen posiblemente no, pero en la mayor parte de los países, generadas a partir del descontento popular generado tras estas condiciones estructurales combinadas con dictaduras represivas autoritarias, ¿no? Y esta frustración que producen los jóvenes, el sentir que no nada más la situación está mal hoy, sino que no va a mejorar. Y eso hace al mismo tiempo, curiosamente, que no se produzcan grandes liderazgos en estos movimientos. Entonces tienes, por ejemplo, un Egipto donde estas manifestaciones de cientos de miles realmente recurren de pronto a un líder como el Baradei, por ejemplo, que era una persona que ni siquiera vivía en Egipto, pero que no es un líder tradicional, lo toman como liderazgo porque pues, es de lo que se pueden agarrar. Pero ¿esto qué va a generar? Que la organización que sí tiene raíces, que sí tiene bases, que sí tiene intelectuales, que sí tiene políticos operando, que es la Hermandad Musulmana, sea quien recoja los frutos de estas revueltas, porque esa organización sí tiene una estructura. El otro movimiento, el de los manifestantes de las calles, no era como una unión sindical marchando, era gente, jóvenes, marchando en las calles. Ok, cuando les dices organízate, dicen, ok, a ver, vamos a formar un partido. Sí, de pronto forman un partido liberal, pero los liberales no adquieren mal, pero adquieren alrededor del 30% de las votaciones en el Parlamento.